Vamos a empezar a ver hoy microeconomía. Semana que viene, el día martes 27, tienen el primer parcial. ¿Todos recuerdan que tienen el parcial o no? ¿O alguno se olvidó? Bueno, están todos estudiando. Muy bien. Van a sacar todos 10. Nosotros lo que vimos es macroeconomía, que son el estudio de los distintos elementos a nivel global, a nivel país, ¿sí? Indicadores a nivel global. Y ahora vamos a empezar a ver distintos indicadores, funciones, pero que tienen que ver con un mercado de un producto en particular o un grupo pequeño de empresas. ¿Sí? Microeconomía como macroeconomía siempre viene viene de la ciencia económica, que es una ciencia. Y el objetivo de la economía es, a través de distintos modelos, tratar de determinar o tratar de entender las distintas reacciones o tratar de desarrollar hipótesis de acuerdo a los acontecimientos que se observan. ¿Sí? Tiene cuestas, la microeconomía como la macro tiene cuestiones muy similares. ¿Sí? Decimos que la economía o la microeconomía trata de resolver cómo el sujeto económico administra los recursos escasos para satisfacer las necesidades limitadas. Eso es lo que conocemos como el principio de escasez. El costo de oportunidad, ¿quién me recuerda lo que es el costo de oportunidad? Ya lo saben todos porque tienen que rendir la semana que viene. El sacrificio de hacer una cosa, o sea, el sacrificio de dejar una cosa para hacer otra. Sí, el sacrificio, sí, sí, digamos que es lo que dejas de ganar o lo que sacrificás por no desarrollar esa actividad y hacer otra. ¿Sí? Eh, Cuando hablamos de microeconomía, partiendo de la definición de economía en la cual decimos que tenemos recursos escasos o limitados, la capacidad productiva, que tiene que ver con ese proceso productivo y la transformación en bienes y servicios, va a tener una capacidad productiva limitada. ¿Por qué? Porque partimos de recursos limitados, entonces lo que nosotros podemos llegar a producir va a estar limitado en base a distintos supuestos. Dado esto, el empresario, las empresas, se tienen que hacer determinadas preguntas para poder buscar ¿cómo es? Poder buscar el camino más idóneo para llevar adelante su empresa. La primera de ellas es, la primera pregunta que se tienen que hacer es ¿qué producir? ¿Y qué producir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a estar condicionado por qué? ¿O condicionado en base a qué? ¿Qué es lo que me está condicionando la pregunta ¿qué producir? O que me va a responder la pregunta ¿qué producir? La demanda o posible demanda o la necesidad. Vos decís, sí, en cierta forma, pero hay otro elemento que me Alguna condiciona. necesidad para satisfacer. Sí, digamos, todas las respuestas que me dieron hasta ahora tienen que ver con la tercera pregunta, que es ¿para quién producir? ¿Mm? ¿Para quién va a producir? Va a ser una cuestión de demanda, en base a cómo demanda o qué es lo que está demandando el mercado en cuanto a productos y bienes en un determinado momento. ¿Sí? Si yo hace 5, 6, no sé, 5 o 6 años atrás era fabricante de los spinners, entonces voy a decir, igual, la demanda me está requiriendo eso, entonces tengo que ponerme a fabricar los famosos spinners. Pero bueno, después, si producí más, me reclavé, pero bueno. ¿Para quién producir? Tiene que ver con la demanda en cada momento que me determina el requerimiento de los bienes a comercializar. Pero, ¿qué producir? ¿De qué va a depender? De los recursos. Totalmente, de los recursos. ¿Sí? En base a los recursos que yo tengo, voy a poder determinar qué es lo que voy a producir. ¿Sí? Ustedes imagínense Carlos Saúl hace unos años, cuando dijo que iba a hacer una nave espacial o que iba a haber una nave espacial que iba a cruzar la atmósfera, estratosfera y más allá, y que en 1 hora y media íbamos a estar en Japón. Entonces, ¿alguno se acuerda de eso? Sí, sí, sí. Bien. Carlos Saúl, ¿tenía los recursos para que en paz descanse Carlos Saúl? ¿Tenía los recursos para hacer eso? O sea, No, no había chance.
Bueno, entonces, muchas veces nosotros decimos qué producir. Bueno, podemos hacer el mejor invento de todo, ¿no? Pero si no tengo los recursos, si no cuento con ellos, voy a estar limitado a no poder hacerlo. Lo mismo le va a pasar a ustedes, ¿sí? Cuando hagan su trabajo final y digan, vamos a hacer un trabajo final que va a ser de esto. Bien. Yo lo que primero me pongo a pensar es, ¿contás con los recursos para hacer todo lo que querés hacer en el trabajo final? Muchas veces, ¿sí? Pues, a veces lo llevan también la mente te lleva a decir quiero hacer tal cosa, pero después a lo mejor no tener los recursos suficientes como para llevarlo adelante o como para hacerlo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo producir? ¿Qué piensan ustedes que me va a condicionar esto? ¿Cómo producir? La capacidad intelectual. La capacidad intelectual, la tecnología que yo tengo, ¿sí? Todo tiene que ver con la tecnología que yo tengo para aplicar mi proceso productivo. ¿Sí? No sé, volvemos al caso más fácil, Carlos Saúl. Que vamos a suponer que Carlos Saúl tenía los recursos para hacer esa nave que pasaba la atmósfera, estratosfera. Pero tenía la tecnología para hacerlo y si no la tenés, estás condicionado, no sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Por eso Japón en la década del 50, del siglo pasado, como no sabía cómo producir determinadas cosas, que hizo, le permitió a las multinacionales que se instalen en su país, en Japón, le daba exención impositiva, no pagan impuestos, las multinacionales nada. Traían los directivos de cada empresa, los traían. ¿Qué pasa? De mandos medio para abajo eran todos japoneses. Esa es la mejor capacitación que pueden haberle dado al pueblo de Japón. Hoy en día son la potencia que son, ¿no? Entonces digamos, ¿qué producir va a depender de los distintos recursos disponibles que tenemos, el costo de oportunidad? ¿Cómo producir va a depender de la tecnología? Y para quién producir va a depender de la demanda de cada producto. ¿Sí? El análisis marginales son los efectos de la adición o sustracción en una situación determinada. O sea, ¿qué pasa si en una determinada situación yo agrego una unidad más o sustraigo una unidad de esa situación inicial? ¿Alguien me puede explicar qué fue la revolución industrial? ¿Qué se dice que fue la revolución industrial? Porque creo que ninguno vivió en esa época. ¿No escucharon hablar de la revolución industrial? ¿No fue el cambio en el método de la producción por la inserción de la máquina de vapor? Exactamente, se cambió el proceso productivo por la incorporación de la máquina a vapor, ¿sí? O sea, puntualmente cambió el sistema de producción artesanal a un sistema de producción intensivo o en escala, ¿sí? Eso mejoró notablemente lo que es la eficiencia del proceso productivo. O sea, a la misma cantidad de recursos, al mejorarse la tecnología de ese proceso productivo, el producto final fue mucho mayor en cuanto en un mismo periodo de tiempo. Y el uso de las computadoras o de las PC en las empresas, ¿qué beneficio trajo? ¿Qué se imaginan? ¿Trajo o no La trajo beneficio? disponibilidad inmediata de la información. Disponer inmediata de información. Entonces imagínense, no sé si quedan algunas, ¿no? Pero esas ferreterías de barrio, de localidad de acá de la zona, en la cual todavía está el dueño la lapicera, el lápiz acá en la oreja, y que tiene toda la lista de precios anotada en un cuaderno y que va tachando, borrando, escribiendo, pam, pam, pam. Fíjense, comparando, cambiando eso por una simple computadora con una simple lista de precios. Fíjense la eficiencia como mejoró. Se dicen, ¿cuánto sale el tornillo T2, T2 y aguja 2? Claro, tenés que entrar a buscar lista de precios, o sea, algo. Bueno, ahí obviamente, en esa época se elaboraba mucho más el cerebro. O sea, vos a lo mejor te pedí un mismo precio de hace 2 o 3 días atrás, vos ya te lo acordabas. Pues si no, tenías que ir a buscar la lista de precios. Hoy en día descansamos mucho en lo que son las computadoras, ¿no? El proceso productivo, ¿sí? En el cual yo incorporo determinados recursos, ¿sí? Que en ese proceso productivo en el cual transformo los distintos recursos, donde aplico una determinada tecnología, me da como resultado bienes y servicios. Este proceso productivo, ¿sí? Vamos a ver algunos
vamos a determinar algunos supuestos para ver un modelo a estudiar, que es, los distintos supuestos es, la dotación de recursos es fija, o sea, yo siempre vamos a suponer que en determinados periodos yo tengo siempre la misma cantidad de recursos disponibles. Que de esa dotación fija yo tengo, o mejor dicho, uso todos los recursos disponibles. La tecnología que tengo es constante, o sea, no varía a través del paso de los días, de los meses, de los años. Y únicamente se producen dos productos. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como curva de posibilidad de producción o frontera de posibilidad de producción, que es una combinación óptima de dos productos, ¿sí?, a producir, ¿sí?, teniendo en cuenta recursos limitados y una tecnología constante. O sea, una aplicación de tecnología constante. Es la combinación de productos a producir va a estar limitada. ¿Por qué? Por esto. Si yo incorporo recursos que son limitados, obviamente el resultado final va a ser limitado, ¿sí? Es imposible, inviable que teniendo un aporte de recursos limitados, mi producción sea ilimitada. Y la combinación de producto a producir va a depender de decisiones en base a conocimientos y necesidades o bien aplicación de la tecnología en un determinado periodo. La curva de posibilidad de producción o frontera de posibilidad de producción es gráficamente esto, fíjense. Yo tengo la producción de dos bienes, el bien X y el bien Y. ¿Sí? La curva de posibilidad de producción me demuestra, me detalla las distintas combinaciones óptimas de dos productos a producir en un periodo de tiempo determinado y en base a un determinado supuesto. ¿Sí? Los puntos A y D son combinaciones óptimas, son puntos que están sobre la curva. ¿Sí? El punto B es un punto alcanzable, pero es ineficiente, porque si bien yo puedo producir este punto, el punto B, yo tranquilamente puedo producir más puedo producir más unidades de X, más unidades de Y, o bien más unidades de ambos. ¿Sí? Un segundito, ¿no? Denme un segundo. Ahora estamos, perdón. ¿Sí? Decíamos, el punto A y el punto D son puntos óptimos y que están sobre la curva. El punto B es un punto que está dentro de la curva y es, si bien es alcanzable, en base a los supuestos, es un punto ineficiente. Y el punto C es un punto que está por fuera de la curva de posibilidad de producción y que es, en base a los supuestos actuales, es ineficiente. O sea, es inalcanzable. Hoy no lo puedo alcanzar. A lo mejor mañana, con el incremento de la curva de posibilidad de producción, sí puedo llegar. ¿Por qué la curva de posibilidad de producción tiene esta forma? ¿Sí? ¿Por qué piensan que la curva o la frontera de posibilidad de producción tiene esta forma acá? ¿Sí? Vamos a ver un caso práctico. Supongamos que en una determinada localidad... Un segundito. Supongamos que en una localidad... Esto es lo que pasa cuando dan clases virtuales en su casa. Se introducen familiares y bueno, le pido disculpas. Supongamos una localidad en la cual se producen dos productos. Soja, ¿sí?, que se empieza a producir lo que es arriba de la localidad, una empresa que empieza a producir vehículos. ¿Sí? O sea, escenario 1, todos los recursos humanos se dedican 100% a la producción de soja y nadie se dedica a la producción de autos, porque todavía obviamente no se instaló. Dentro de los recursos humanos que contamos para la producción de soja tenemos gente de más edad, gente próxima a jubilarse, gente que recién arranca con su vida laboral, gente que le gusta la producción de soja, que está comprometido, gente que no le interesa, como no le queda otra cosa, se dedica a la producción de soja porque no hay otra fuente de trabajo, gente que gana muy bien con la producción de soja, gente que gana mal con la producción de soja, pero no le queda otra que hacerlo. Entonces,
Suponiendo toda esta mezcolanza de características de personas que están trabajando en lo que es la producción de soja, ¿sí? Vamos a suponer que la empresa automotriz dice que quiere pasar del escenario 0 al 1, perdón, del escenario 1 al 2. Lo cual dice, bueno, nosotros instalamos acá y queremos empezar a fabricar 10 vehículos, ¿sí? 10 vehículos. Esos 10 vehículos, ¿sí? Usted imagínense, se instala la empresa automotriz. Esos 10 vehículos, para la producción de esos 10 vehículos necesitamos de recursos humanos. ¿Cuál piensan ustedes que van a ser los que van a acceder a esta empresa automotriz? ¿O cuáles van a dejar de producir soja para empezar a producir vehículos? Los que tienen mayor antigüedad en la producción de soja, los que tienen menos, los más jóvenes, los más grandes, los que ganan bien en la producción de soja, los que ganan mal, los que les gusta la producción de soja, los que no les gustan. ¿Cuál piensan ustedes que son los que van a trasladarse de la producción de soja a la producción de autos? Y por ahí los más jóvenes, los que no les gusta lo que es la producción de soja, los más capacitados para eso. O los más incapacitados para la producción de soja. O sea, se van a trasladar a la producción de autos aquellos que no están, o sea, aquellos que les resulta más fácil dejar la producción de soja y trasladarse a la producción de autos. O sea, aquellos que son los más jóvenes, los que ganan menos, los que no están capacitados para la producción de soja, todo aquello que no tiene un vínculo bien aceitado con la producción de soja. Entonces, fíjense, si yo paso de fabricar 0 autos a fabricar 2, a fabricar 10, la merma que tengo en la producción de soja es de 100.000 a 85.000, o sea, tengo una merma de 15.000. Ahora, vamos a suponer que la empresa, ya fabricando los 10 autos por año, ¿sí? Es un supuesto de autos por año, dice, bueno, yo ahora quiero empezar a fabricar, en vez de 10, quiero fabricar 20 autos por año. Entonces empieza a sacar gente de la producción de soja para llevarlo a la producción de autos. Entonces, los menos capacitados en la producción de soja ya pasaron a la producción de autos. Los que peor ganaban en la producción de soja ya están produciendo autos. Entonces ahora ya empiezo a buscar los que medianamente están capacitados para la producción de soja, aquellos que ganan medianamente bien, aquellos que tienen una edad media, llámese de 45, 50 años, o de 40, 50 años aproximadamente. Entonces fíjense que ahora producir 10 unidades más de auto, o sea, de 10 a 20, la merma que tengo en la producción de soja no es de 15.000, ahora ya pasa a ser de 35.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezo a sacar recursos cada vez más valiosos de la producción de soja. Y lo mismo pasa, fíjense, cuando la empresa automotriz dice, bueno, ahora de fabricar 20 vehículos por año, quiero empezar a fabricar 30 vehículos por año. O sea, le saca totalmente todos los recursos a la producción de soja. Por eso fíjense cómo cae estrepitosamente, cuál es la reducción cada vez más acentuada. ¿Sí? Esto, numéricamente, es lo que te explica por qué la curva de frontera, la curva de posibilidad de producción tiene esta forma. ¿Sí? Porque si acá la relación fuera, la variación sea igual en el incremento de auto que la reducción de soja, esto sería una línea recta así. Pero bueno, como cada vez necesito desprenderme de más recursos valiosos en la producción de soja para producir más o menos unidades de auto, es por eso que la curva tiene esta forma. Decíamos que los supuestos de la curva de posibilidad de producción es recursos fijos, uso total de los recursos, tecnología constante, que se producen únicamente dos productos. ¿Cómo puedo hacer para desplazar la curva de posibilidad de producción? El primero es un cambio en los recursos, o sea, incrementando la cantidad de recursos que incorpora el proceso productivo, es obvio que el resultado final va a ser mayor. O sea, a mayor cantidad de recursos, mayor va a ser el resultado final, que va a ser los bienes y servicios. ¿Sí? Manteniéndose constante lo que es la eficiencia, o sea, la tecnología. Fíjense cómo la curva pasa de esta situación a esta nueva. Otra forma de desplazar la curva de posibilidad de producción es aumentar la tecnología aplicada. A igual cantidad de recursos,
mejoro la eficiencia, o sea, mejoro la tecnología, la curva o la frontera de posibilidad de producción se desplaza hacia la derecha. Y también depende de cuáles son los bienes que yo priorizo hoy, va a estar influenciando el futuro. O sea, vamos a suponer dos tipos de bienes, los bienes de consumo y bienes de capital. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre bien de consumo y bien de capital? ¿Alguien se acuerda? El bien de capital no viene, por decir, una máquina para producir o cosas así. Y los bienes de consumo es algo que consumís y ya está. Exactamente, el bien de consumo vos lo usás, lo extinguís en un uso o en pocos usos, y eso se utiliza para satisfacer una necesidad, ¿sí? Un plato de comida, ejemplo. Un sándwich, una milanesa. El bien de capital es una máquina que se va a utilizar para producir otro bien, ¿sí? Que ese otro bien va a ser el que va a satisfacer la necesidad. ¿Sí? Vamos a suponer un torno que se dedica para fabricar piezas, que esas piezas van a satisfacer las necesidades. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si en un determinado año, por ejemplo, en el año 2000, yo utilizo, me paro dentro de la curva de posibilidad de producción en un punto del verde, como este, en el cual estoy priorizando mayor bienes de capital en contraste de bienes de consumo, a 10 años posteriori va a hacer que la curva de posibilidad de producción se expanda más que un punto como rojo, en el cual yo estoy priorizando más los bienes de consumo en contraste de los bienes de capital. ¿Sí? Fíjense como el punto rojo, si bien se desplaza, no crece tanto como crece el punto verde. Acá es el crecimiento económico, ¿sí? ¿De qué depende que la economía crezca? Va a depender de una mayor dotación de recursos, como decíamos recién, una mejora en la tecnología aplicada, o bien una mayor participación de bienes de capital sobre bienes de consumo. Nosotros podemos determinar cuál es la utilidad que nos dan los bienes. O sea, ¿qué es para ustedes la utilidad de un bien? La utilidad de un bien es puntualmente la satisfacción que nos reporta ese bien. ¿Y cómo sería eso de la satisfacción que me reporta ese bien? ¿Qué tanto cumple tu necesidad? ¿Qué tanto cumple tu necesidad? Bien, te hago una pregunta. Vos tenés una necesidad que hoy, vamos a suponer, estás enfermo, o sea, se te subió la fiebre, entonces tenés que ir a comprar ese medicamento que es horrible, ¿sí? Pero lo tenés que tomar. ¿Te reporta un grado de satisfacción ese medicamento? Y me mejora, sí. Con el tiempo sí, pero al principio decís, no, no quiero tomar, no quiero tomar, y bueno. No, vos no lo tomás por gusto, ¿sí? A vos no te está reportando, o sea, vos no lo vais a comprar por una satisfacción, ¿sí? Después vos vas, en este caso, por una necesidad. La satisfacción es el grado de placer que te va a reportar o que te va a crear en el subconsciente la adquisición de ese bien, ¿sí? ¿Por qué algunos compran cerveza y otros compran fernet o vino? Porque tiene más presupuestos. ¿Vos decís? ¿Usted qué compra? Yo creo que compré 2 cervezas en toda la cuarentena. ¿Y por qué solamente 2 cervezas? Porque para tomar Fernet solo no. O sea, compraste 2 cervezas ¿por qué? Porque no te reporta placer. ¿O sí? Sí, sí, pero no, o sea, no lo considero por ahí, o sea, una necesidad. Bueno, De sacarte un gusto. vamos a suponer que algunos de ustedes, como pasa generalmente los sábados a la tarde, que están todos esos grupitos que van todos cuchicheando y se van todos, viste, al hiper, que van todos un sector al fondo a la derecha, en la parte de bebidas. ¿Por qué ese grupo va y compra una bebida y no compra otra?
Algo tienen que comprar, ¿no? No pueden ir a tomar agua, por ejemplo, ¿no? Gustos. Gustos. Está bien, gustos. Pero ¿por qué van a comprar, por ejemplo, Fernet y no compran Porque es cerveza? lo de mayor consumo en común. Claro, pero eso Satisface más necesidades. los dos satisfacen la misma necesidad, ¿no? Tanto uno como el otro satisfacen la misma necesidad que la bebida, que es la beber líquido, hidratarse, por así decirlo. Esos grupos, cualquiera de nosotros que va a comprar un producto u otro, va a comprar aquel que le reporta mayor satisfacción. ¿Sí? ¿Por qué? Algunos compran Coca y otros compran Sprite, por ejemplo. Pues le reporta una mayor satisfacción, un mayor placer comprar un Sprite. A otro prefiere una Coca. ¿Sí? Porque es en su consciente que es lo que le reporta una mayor satisfacción. ¿Sí? A mayor satisfacción, mayor placer, mayor va a ser la utilidad que yo voy a tener sobre ese bien. La utilidad se puede medir, ¿sí?, a través de dos tipos de utilidad, la utilidad cardinal y la ordinal. La utilidad cardinal tiene como objetivo medir la utilidad de un bien, o sea, cuánto es la utilidad que yo le doy a ese bien. ¿Sí? ¿Cuánto es la utilidad que yo le doy a ese bien? Pero entonces, acá nos encontramos con un problema. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando mido la utilidad y no es lo mismo medir la utilidad que me brinda la primera unidad a la utilidad que me brinda la quinta unidad? ¿Mm? El compañero que recién pasó la cuarentena, ¿sí?, dice que no quería comprar Fernet para pasar la cuarentena. ¿Qué pasa? ¿Cómo medí igual la utilidad teniendo en cuenta la primera unidad de botella de Fernet? Vos decís, me va a dar un grado de satisfacción, de placer, voy a comprar. A la quinta botella, ¿va a tener el mismo concepto? Y no. O ustedes están escuchando al profe de economía y dicen, no, a la hora de irme a un bar a tomar una cerveza. Bien, perfecto. Entonces vos tenés un grado de satisfacción, de placer que te da tomar la primera cerveza. ¿Va a ser el mismo grado de satisfacción que te va a dar la cuarta cerveza, por ejemplo? No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, el problema que tiene esto, la utilidad cardinal, es que ¿cómo hago para medir la utilidad de un producto en el cual la primera unidad no va a ser la misma utilidad que el consumo de la cuarta unidad? ¿Sí? La utilidad marginal es la utilidad adicional que yo voy a percibir, o sea, la satisfacción de placer que voy a percibir por cada nueva unidad del producto consumido. ¿Sí? Volviendo al caso de la cerveza. Voy a tomar la cerveza un día, ¿cuánto hace? 25 grados de calor, hace ahora más o menos 23, 22, más o menos. Ideal. ¿Sí? Entonces vos vas, tomás la primera pinta o la primera lata de cerveza, o la primer chop, espectacular. Ahora, la utilidad que vas a percibir, el grado de satisfacción de la tercera, cuarta, quinta, ¿va a ser la misma? Y no. ¿Por qué? Porque a cada nueva unidad del producto que vos consumís, la utilidad adicional que se genera es cada vez menor. ¿Sí? Y esto se da en todos, o se da prácticamente en todos los bienes, salvo casos puntuales. ¿Sí? Esos casos puntuales se conocen como los casos anormales o bienes anormales. ¿Alguno se imagina algún bien en el cual consumir o adquirir nuevas unidades de ese producto me genera una utilidad cada vez mayor? ¿No se imaginan? Pongámonos a pensar en un tipo que se volvió coleccionista de monedas, ¿sí? Distintas monedas de todo el mundo, de todos los países. Cuando esa persona adquiere o consigue una nueva unidad, una nueva moneda, la cual no tenía anteriormente, su utilidad o su grado de placer es cada vez mayor. ¿O no?
Yo digo, bueno, tenía 10 monedas de 10 países distintos, ahora tengo una unidad más. O sea, cada vez tengo más. Y la sensación de placer por cada una que voy adquiriendo, esa utilidad marginal es cada vez mayor. ¿Sí? Usted imagínense, usted en promedio, ¿cuánto tienen? ¿Qué edad tienen? ¿22, 21, 20? Más o menos. Sí, sí. 21, ponele. Bien, perfecto. Hace 11 años atrás, Mundial Sudáfrica 2010, ¿sí? La mayoría tenía 10 años más o menos. Redondeando, 10, 9, 11 años. Bien. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que querían en ese momento? Completar el famoso álbum de figuritas del Mundial. ¿O no? ¿Alguien lo compró? Sí, ¿Usted lo compró? Sí, sí. sí, Iba- sí. Iban y decían, papi, mami, dame plata que quiero ir a comprar la figurita. Acá, a ver qué dicen acá en el chat. Los callados terminan siendo los peores. ¿Eh? Sí, sí. Yo iba con mi sobrinito por toda la ciudad cambiando las figuritas para que llenen No, el álbum. te vuelven loco. Te vuelven loco. Y sí, aparte de un presupuesto, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Pongámonos en esa situación infantil, 10, 11 años, 9. Ustedes emocionados porque cada vez conseguían más la figurita que les faltaba. Y cada nueva figurita que ustedes conseguían que no tenían, se daban vuelta y le decían, compañito, mirá, conseguí la de Messi, qué sé yo, no sé, la que sea. Entonces ahí el grado de placer que sentían por esa nueva figurita era cada vez mayor. Imagínense si completaron el álbum, ni me quiero imaginar. Pero bueno, son situaciones, son casos anormales. La mayoría de ellos, de los bienes, son con una utilidad marginal decreciente. ¿Sí? O sea, numéricamente. Miren, fíjense, cantidad consumida, primer renglón, 0. Utilidad 0. Ahora consumo la primera unidad, la utilidad que yo agrego por ese consumo de la primera unidad es 100. Mi utilidad total es 100. Ahora paso a consumir una segunda unidad. ¿Sí? Mi nueva utilidad total va a ser 190 porque agregué una utilidad de 90. Fíjense que a medida que voy consumiendo nuevas unidades, si bien la utilidad total sigue creciendo, la utilidad marginal, o sea, lo que agrega cada nueva unidad de consumo, cada vez menor. O sea, cada vez crece, o cada vez la utilidad empieza a ser cada vez menor. Entonces eso hace que la utilidad Ese total, sería como el caso de la cerveza, ¿no? como el La caso de la cerveza. cerveza. Como la mayoría de los casos, la cerveza, la comida, o sea, los casos normales no, son al revés. La mayoría tiene esta utilidad decreciente. La utilidad ordinal, que es la que vino después, el objetivo no era medir la utilidad de un producto, sino el objetivo era establecer un orden de preferencia entre dos productos. ¿Sí? Te decíamos, mira, yo prefiero el Fernet sobre la cerveza, o prefiero la cerveza sobre el Fernet, o prefiero la cerveza sobre el vino, o al revés. ¿Sí? Lo que establece son un orden de preferencias. ¿Sí? Acá no es importante medir cuánto es la preferencia, sino es decir, establecer un ranking o un orden de prioridades. La maximización de la utilidad del consumidor, o sea, cuando se da el punto, cuando considero dos productos, cuando se da el punto en el cual eh, obtengo la mayor utilidad en cuanto al consumo, vamos a partir de dos supuestos. Primero, que tengo un ingreso limitado, o sea, siempre en la economía los recursos van a ser limitados, en este caso el recurso es el ingreso de la persona, y por otro lado, la satisfacción que le reporta a cada producto es muy diferente, o sea, no es lo mismo la satisfacción que me reporta la botella de Fernet que una botella de Luigi Bosca, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto vale uno y cuánto vale otro, más o menos? Luigi Bosca no está en algo de 2.000 pesos, más o menos. ¿El Luigi Bosca cuánto? 2.000 por ahí. 2000, Parece. ¿no? ¿No te parece mucho? O el Trumpeter, uno de los dos, me parece. ¿Cuál? Trumpeter. No, yo hasta ahí no llego. Me parece que Luigi Bosca está en 800, 900 pesos. Me parece, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a suponer 2.000 pesos, como dice el compañero, 2.000 pesos, bárbaro. Y la botella de la botella de Fernet, 500 pesos, vamos a suponer, ¿no? Bien. Yo para que me reporte un mayor, para que yo consuma el Luigi Bosca en 2.000 pesos en contraste de lo que es la botella de Fernet en 500 pesos. La satisfacción que me tiene que reportar el Luigi Bosca tiene que ser mucho mayor que lo que me reporta el Fernet. ¿Por qué? Acá hay una cuestión lógica, o sea, cuanto más caro es algo, mayor tiene que ser el grado de satisfacción que reporte. Si no, no tiene sentido comprar eso si tranquilamente puedo comprar algo que me sale mucho menos. ¿Sí? Los grandes tomadores de whisky. ¿Sí? Una botella de whisky hoy, buena, que ni conozco nombre, ni, no me pregunto porque no tengo ni idea de eso. Hoy estoy viendo botellas de whisky en 15.000, 12.000, 13.000, ¿o no? Sí, sí. Bien. El grado de satisfacción que te tiene que reportar eso tiene que ser muchísimo más grande que una botella de Fernet. ¿Por qué? Porque ya el precio está tan alto que si te da lo mismo, si el grado de satisfacción que te reporta una botella de Fernet o un whisky es lo mismo, ¿vos qué vas a hacer? ¿Voy a gastar una botella de whisky en 15.000, 14.000? No, te quedás con la botella de Fernet. ¿Qué me dicen acá en el chat? 1.000 era, no 2.000. 1.000 pesos la botella de Luigi Bosca, ¿viste que no estaba? ¿Y acá qué dice? Hay mucho que le gusta hablar por privado, por chat, ¿no? Acá no escribimos a nadie. Acá le dice, sí, totalmente. Bien, Lo del whisky por ahí es más, es un creo que por ahí es estatus. más comparable entre uno barato y uno caro, ahí sí, por ahí uno siente la diferencia. Porque uno es como un perfume importado y el otro es Pero el agua que sucia. toma, está bien, ponele, me gusta la comparación, pero voy a decir, el que toma whisky caro es un estatus. Si vos te pones un estatus social, en el cual vas a decir, no, mirá, yo tomo whisky importado. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Por las películas. ¿Cómo? Por las películas que se ven así, todo con whisky caro, todas esas cosas. No, yo conozco gente que por ahí sube fotos y dice, mirá lo que estoy tomando. Sí, 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 yo me compré uno una vez para probar y por ahí como whisky solo no, pero por ahí en cóctel sí, es otra cosa. Preparando cóctel es otra cosa. yeah. ¿Cómo se nota que no tengo cultura alcohólica? Pero bueno. Seguimos. El principio de que marginal me dice que yo voy a demandar cada bien, ¿sí? Al punto en el cual la utilidad marginal por peso, ¿sí? Utilidad marginal por peso gastado, en él sea igual a la utilidad marginal por peso gastado en cualquier de los otros productos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer que la utilidad marginal del Fernet sea, vamos a decir así, vamos a suponer, supuesto, ¿no? Botella de Fernet 500 pesos, botella de Luigi Bosca 1.000 pesos, ¿sí? 500 pesos de Fernet, 1.000 pesos de Luigi Bosca, ¿sí? La utilidad marginal del Luigi Bosca es el doble, ¿sí? Es el doble que la botella de Fernet, ¿sí? Entonces yo te digo que a mí el Luigi Bosca me gusta dos veces, me gusta el doble de lo que me gusta la botella Fernet. Pero ¿qué pasa? La botella Fernet sale la mitad de lo que vale la botella Luigi Bosca. Entonces te va a dar lo mismo, ¿sí? Vas a comprar de los dos, pero te va a dar lo mismo comprar uno que comprar otro. ¿Por qué? Porque el grado de satisfacción por peso gastado va a ser el mismo. Ahora, si esa botella de Luigi Bosca de valer 1.000 pasa a valer 2.000, en el cual a vos te reporta el mismo grado de satisfacción, ¿vas a seguir comprando Luigi Bosca? No, ahí sacate la cosa. Ahí cambia la cosa.
¿sí? Ahí te vas a empezar a comprar más del Fernet, vas a comprar más Fernet en comparación del Luigi Bosco, ¿sí? Entonces, el principio aquí marginal te dice que vos vas a demandar una combinación óptima de bienes, ¿sí? Teniendo en cuenta que la utilidad marginal por peso gastado en uno sea lo mismo que en el otro. La utilidad marginal del ingreso es la Eso utilidad... podría ser como lo que sería el caso de los fumadores, ¿De qué? que a medida que le va aumentando el precio de los cigarrillos, o sea, van cambiando de marca para poder seguir manteniendo, digamos, la satisfacción por la cantidad de cigarrillos que fuman, eso. Mm, sería un efecto precio, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, puede ser, se puede comparar. Vamos a suponer, supuestamente, ¿no? Sin dar nombre de marcas, para no tener ningún quilombo legal, voy a decir un cigarrillo económico y uno bueno, ¿sí? Si el bueno sale el doble que el económico, ¿sí? La satisfacción de placer que te tiene que dar el bueno tiene que ser el doble de lo que te da el económico, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si el precio del bueno cada vez sube más y el económico siempre se mantiene en el mismo valor, entonces vos directamente, ¿qué vas a hacer? Te vas a empezar a migrar al económico. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando se toca el ingreso del consumidor. La utilidad marginal del ingreso es la utilidad adicional que obtendrá el consumidor si disfrutara del consumo por tener un peso adicional. Y la optimización, también la utilidad que reporta cada bien o cada servicio también tiene que ver con el tiempo limitado, ¿sí? Nosotros sabemos que en el día tenemos 24 horas, ¿sí? Nadie tiene más de 24 horas. ¿Quién de ustedes trabaja? No trabaja nadie ahora. Ninguno trabaja. Trabajo. ¿Cómo? Yo trabajo ¿Usted trabaja? ¿Cuántas horas trabaja por día? y dependiendo, trabajo en un bar y trabajamos por hora, dependiendo cómo esté movido el bar, pero promedio 5 horas al día, 6, 6 horas. Cerramos en promedio 6 horas por día. Bien. menos ahora que estamos Sí, deja. Pero vamos a suponer, en épocas normales, habituales, son 6 horas por día. Bien. ¿Cuántas horas dormís por día? unas 8. 8 horas. 8 más 6, 14. 14 horas. Ponemos 3 horas para necesidades básicas, pues, comer, ducharse, cena, almuerzo, todas esas cosas. 14 más 3 son 17. ¿Cuántas horas le dedica al estudio? Más o menos. Entre cursado y estudio fuera de clases. 6 más o menos, ¿Cómo? 6 si no me equivoco, 6 horas de estudio. y 4 de cursado y 2 de Bien. estudio. Bueno. De 17 pasás a 23 horas. O sea, te queda 1 hora al día para el ocio. 1 hora es fundamental. Imagínate, viene alguien, te molesta media hora, ya perdiste media hora, te queda media hora nomás. ¿A qué ¿Qué dedicas suele esa? pasar? ¿Cómo? ¿Qué suele pasar? Bien. Te agarra tu mamá, te dice, necesito que me cambie el foquito, te hace perder 15 minutos. Te querés matar. Pero bueno, ¿qué haces con esa hora? ¿A qué le dedicas? No, miro alguna serie o algo. O sea, Las redes. Mientras toma whisky. tomá un whisky y mirá una serie. Perfecto. Ahora, de esa hora, ¿y por qué no juega al fútbol, por ejemplo? Porque llega un punto estoy cansado, no te van a hacer nada. ¿Y por qué no se, por qué no sacás a pasear al perro? No sé, por decirte algo. O da una vuelta al centro. La verdad, no sé qué decir, no tengo ganas de hacer nada en esa hora que me queda para estar el pedo, por así decirlo. Está entendido. Porque te reporta una mayor satisfacción o placer ver una serie. Te da más placer ver la serie que Claro, salir a pasear el perro, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si te enganchas con esa serie? Que de hecho seguramente en algún momento te pasó que te enganchaste con la serie. y empiezan a haber menos horas de sueño. Menos horas de sueño. ¿Y por qué? Claro, Si vos me decís que dormís, ¿cuánto me dijiste? 8 horas.
Sí, entre a la noche y siesta, digamos, más o menos. Bien, 8 horas. Entonces vos estás sacrificando horas de sueño por una serie. Claro. Bien. ¿Y por qué? Porque te está reportando un mayor placer ver la serie que dormir. O Ujú. sea, acá el costo es cero. Poner que el cable lo paga mamá, papá, algún familiar, lo que sea. ¿Sí? Dormir o ver la serie, el costo es cero. ¿Sí? Vos elegís ver la serie por una cuestión de placer. O sea, acá no estamos hablando de plata, sino acá estamos hablando que también al momento de destinar el tiempo al ocio, uno elige una cosa u otra, depende del placer que te brinda realizar una actividad u otra. Es muy similar a lo que es los bienes, ¿sí? La utilidad marginal, pero acá no hay una cuestión económica. ¿Estamos? Sería como el costo de oportunidad, digamos, más o menos. Nada más Una que cosa- acá el tema del tiempo. Acá el costo de oportunidad, pero acá, digamos, lo que tenés que saber administrar no es el dinero, sino es el tiempo. Y vos imaginate que justo te agarra otro que está estudiando economía y justo en esa hora que vos estás al ocio, que estás viendo la Netflix, te llama para hacerte unas preguntas del parcial que tienen que rendir el 27 de abril y te tienen 20 horas 20 minutos el teléfono. Te quiere matar. Y también hay que tener en cuenta que no trabajo todos los días. Bueno, pero va a decir, no, loco, flaco, tengo una hora al día y vos me sacaste 20 minutos. ¿Cómo lo recupero? El valor de uso de un bien es la actitud que tiene ese bien para satisfacer una determinada necesidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con la eficacia. O sea, ¿cuán eficaz es un bien para satisfacer la necesidad? En base a eso se va a determinar lo que es el valor de uso. ¿Sí? Y también te va a terminar moldeando lo que va a ser el precio de ese producto. El equilibrio consumidor tiene como objetivo maximizar la utilidad del consumo. O sea, yo voy a demandar tantos bienes de uno y otro, depende de el grado de satisfacción de placer que me va a brindar uno y otro. Partiendo del supuesto que solamente son dos bienes, yo tengo un ingreso determinado, ¿sí? Un ingreso determinado, y a su vez tengo gustos y preferencias pactadas. Yo me encuentro primero, por un lado, lo que es el condicionamiento del ingreso limitado, o sea, que tengo recursos limitados, que es la recta presupuestaria de balance, que me dice cuáles son las distintas combinaciones de bienes a adquirir, teniendo en cuenta mi limitación o teniendo en cuenta que mi ingreso es fijo, o sea, mi ingreso es limitado. Mejor no es fijo, sino que es limitado. Puedes tener un ingreso variable, pero sigue siendo limitado. Partiendo de ese ingreso limitado, yo puedo adquirir combinación del bien B y el bien A en puntos como el de X y 5, en el cual va a ser un punto alcanzable, pero es ineficiente. Después tenemos el punto 1, 2, 3 y 4, en el cual son todos óptimos, ¿sí? Y el punto 6 es un punto, perdón, el punto 6 es un punto inalcanzable. ¿Por qué? Porque con el ingreso limitado que tengo, hoy no puedo adquirir este punto. Mañana puede ser, cuando se incremente mi ingreso, puede ser. Esta recta se puede modificar por dos efectos. Por un lado, el efecto ingreso, que es cuando el ingreso, el que está a la izquierda, cuando el ingreso de la persona se incrementa, ¿sí? En lugares en los cuales no existe la inflación, no como en Argentina, ¿no? Situación sin inflación. Sube el ingreso, hace que yo pueda adquirir, ¿sí? Más unidades del bien Y y más unidades del bien X. ¿Sí? Y por otro lado, yo puedo incrementar mi recta presupuestaria o de balance por la disminución del precio de un bien. ¿Sí? Vamos a suponer que disminuye el precio del bien X, yo voy a seguir demandando o voy a poder adquirir la misma cantidad del bien Y, pero a su vez voy a poder demandar más unidades del bien X. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando sube el ingreso de la persona, lo que sube también es el poder adquisitivo de las personas. O sea, tienen más dinero, o sea, al tener más dinero puede adquirir más bienes y servicios. La curva de indiferencia es una curva que me dice que en cualquier punto dentro de esa curva va a ser distintas combinaciones de bienes a adquirir que me van a reportar la misma satisfacción, me van a reportar el mismo grado de satisfacción. Por ejemplo, si yo veo acá la curva A, ¿sí? La cual son distintas combinaciones del bien Y y del bien X,
Cualquier punto que yo elija dentro, o mejor dicho, sobre esta curva, me va a reportar el mismo grado de satisfacción. Ahora, cualquier punto que yo elija dentro, o mejor dicho, sobre la curva B, me va a reportar el mismo grado de satisfacción, pero va a ser un grado de satisfacción mayor que la curva A. Y lo mismo con la curva C. Cualquier punto sobre la curva C, el grado de satisfacción que me va a reportar va a ser el mismo, pero va a ser mayor que la curva B y que la curva A. Esto va a depender de lo que son los gustos y las preferencias del consumidor. Por otro lado, el supuesto de insaciabilidad significa que el consumidor no se conforma con no gastar todo su ingreso, sino que el consumidor va a situarse en posiciones sobre la recta presupuestaria, entonces va a consumir distintas combinaciones de bienes que van a estar sobre la curva sobre la recta presupuestaria. Entonces, ¿cuándo se da el equilibrio del consumidor? El equilibrio del consumidor se da en el punto en el cual yo situado sobre la recta presupuestaria o balance, o sea, mi limitación es el ingreso que tengo, situado sobre esta curva, perdón, sobre esta recta, me voy a encontrar en un punto en el cual esta recta choca con el vértice de la curva de indiferencia más alejada posible. O sea, va a haber una curva de indiferencia como en la A, en el cual está más alejada posible, pero en un punto toca con mi recta presupuestaria. Entonces, ese punto va a ser el punto del equilibrio del consumidor. Acá en un punto sobre la curva de indiferencia B, no. ¿Por qué? Porque tengo varios puntos en los cuales yo puedo acceder y en los cuales no utilizo todo mi ingreso. ¿Sí? En el punto A, perdón, en este punto en el cual choca la recta presupuestaria con el vértice de la curva de indiferencia A, se da al máximo porque me está reportando mayor satisfacción la curva A que la B, y con mi ingreso solamente alcanzo en un punto. ¿Dudas hasta acá? Ahí en ese gráfico, la satisfacción de lo que sería el punto ese donde corta la recta con la curva de A, ¿sería más grande igual que lo que sería la recta con la curva de B en los dos puntos donde corta? Sí, pero vos tenés en cuenta que la satisfacción que te reporta cualquier punto de la curva de A es mayor a la satisfacción que te reporta cualquier curva de B, a cualquier punto de la curva de B. No tenía la duda porque como sobre la recta quedan en la misma altura, por eso. Claro, pero la diferencia es el grado de satisfacción que te reporta la curva A, que es mayor al grado de satisfacción que te reporta la curva de B. ¿Sí? La curva C te reporta una mayor satisfacción que A. Pero ¿qué pasa? Vos con tu limitación, que es el ingreso, no podés acceder hoy. Hoy no podés alcanzarlo. Mañana puede ser. Sí, está bien. ¿Dudas? Por ahora no. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Si les parece, por mi parte, yo ya dejo acá. Seguiremos mañana. Vayan estudiando, vayan preparando. Lo del parcial, ¿hasta dónde entrabas? Al tema anterior, ¿no? Hasta inflación, sí, tema anterior. O sea, la semana Bueno. pasada. Bueno, si no hay más dudas, cosas para agregar, nos veremos mañana a las 18 horas. Bueno, Bueno, ¿Están hasta bien? mañana. Hasta mañana. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.